El debate constitucional ha encontrado muchos problemas en estos días porque están afrontándose diferentes argumentos, confrontándose diferentes argumentos alrededor de la causa del presidente Castillo y también del que involucra a la doctora Dina Boluarte, cuyo caso va a ser visto la próxima semana. En este momento se encuentra conmigo el abogado constitucionalista Pedro Grandes, con quien vamos a tener la oportunidad de hacer un debate, una conversación, un diálogo, un coloquio, por decirlo de alguna manera, de él, porque yo no soy constitucionalista, y nos podrá ilustrar sobre lo que implica esta discusión que está vigente en los medios y en la política del país. Buenas tardes, doctor Grandes. ¿Cómo está usted? ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo está, señor Quiapa? Un gusto estar en su programa. La primera pregunta que a mí me viene es, ¿cuán útil es un debate constitucional, doctor? Yo creo que es muy importante. Tal vez esa es la parte positiva de esta coyuntura tan difícil que estamos pasando, ¿no? Es decir, que las crisis políticas que hemos vivido con la intensidad que estamos viendo ahora, pues en otros contextos no convocaban tantas interrogantes constitucionales, ¿no? Y muchas veces el desenlace, además, no pasaba por el análisis de la Constitución o de la interpretación constitucional. Hoy, en cambio, este es un dato interesante, ¿no? Es decir, la crisis es profunda y todos tratan de encontrar una salida en la Constitución. La Constitución se ha vuelto entonces importante como una norma a la que acude pues tirios y troyanos, digamos así, para buscar una salida a la crisis, ¿no? Y esa, yo diría, es la parte más rescatable. También la ciudadanía se interesa y se interesa por conocer algunas cuestiones que son fundamentales, como las reglas de entendimiento político, por ejemplo, entre el Parlamento y el Ejecutivo, que sin duda, yo diría que la ciudadanía se dará cuenta, lo precaria que es, ¿no? Esa parte de la Constitución tan importante en nuestra Constitución del 93. O sea, hay gente que casi que nos quiere impedir discutir sobre la sustitución de la Constitución o reformas profundas que requieren hacerse al texto del 93. Y sin embargo, pues la crisis que estamos pasando muestra, yo creo, a todas luces, muchas de las oscuridades, los vacíos y las deficiencias del texto del 93. Un ejemplo claro, sin duda, es la parte de las relaciones entre el Parlamento y Poder Ejecutivo, ¿no? Mire, hay un proceso que se inicia con la caída del presidente Kuczynski, que es el más inmediato, ¿no? Que va a dar lugar a una sucesión de presidentes, de los cuales, bueno, el de ascenso democrático es el señor primero Vizcarra, ¿no? Que entra producto de una crisis que se produce al salir y se produce la sucesión. Él era vicepresidente, se produce la sucesión constitucional. El segundo, Merino, que termina en una absoluta falencia absoluta, es decir, una falencia terrible desde el punto de vista político, ¿no? En todos los casos que hemos visto, solamente se salva Sagasti, que bueno, es elegido de una manera más o menos pacífica y termina su periodo porque era un periodo de 8 meses. La pregunta es, ¿qué falla en la Constitución que terminamos con una sucesión a partir del paso en falso, que yo sostengo que es el falso, que se dio cuando se echa a Kuczynski? Bueno, habría que reconocer y de repente pasar, digamos, retroceder un poco más en la historia político-constitucional, ¿no? Fíjese, por ejemplo, de que cuando se discutió la crisis política en el tiempo estamos hablando del gobierno de el presidente, los años de la transición, estoy refiriéndome a Alejandro Toledo, ¿no? Claro, Alejandro Toledo, claro. hubo un intento, ya se habló de intentar vacarlo por una crisis también que ocurrió en ese tiempo, y hubo una sentencia muy importante en ese tiempo del Tribunal Constitucional. Pues esa sentencia, que es del año 2003, que es la 06-2003, yo diría que se ha vuelto hoy día fundamental. Podríamos decir que no es las reglas de la Constitución los que de alguna manera están manteniendo en el poder, por ejemplo, al presidente de la República, sino una sentencia del Tribunal Constitucional que estableció que en la Constitución había un vacío peligroso, que era que no había una regla de cuál era la votación que se requería cuando se trata de la vacancia del presidente de la República.
El tribunal advirtió eso y pidió que el Congreso de la República modificara las reglas, y producto de esto fue, como recordará usted, la incorporación del artículo 89A del reglamento del Congreso de la República. Entonces, la intervención del tribunal... ¿Y qué dice ese reglamento para que lo puedan conocer la gente? ¿Qué dice más o menos? Bueno, ahí se establece por primera vez el procedimiento de vacancia, cómo sucede la actuación del Parlamento cuando se invoca el artículo 113, inciso segundo de la Constitución, que establece que la presidencia de la República vaca por una permanente incapacidad física o moral, ¿no? Para ejercer el gobierno, ¿no? Y entonces ahí se estableció la votación, por ejemplo, de que la votación en el Pleno del Congreso para la vacancia tiene que ser necesariamente 2/3. El tribunal ya había adelantado en la sentencia 06 del 2003 este requerimiento, haciendo un argumento en la teoría de la interpretación se conoce como argumento por analogía, ¿no? Claro. Decía el Tribunal Constitucional que para vacar al defensor del pueblo, por ejemplo, se exige 2/3, ¿no? Y entonces para el presidente de la República ese era el estándar mínimo también por tratarse de la máxima magistratura del país. Esa regla no está en la Constitución. Me parece que, por ejemplo, usted me preguntaba hace un momento cuáles son los cambios importantes que habrían que hacer. Bueno, para darle estabilidad, porque yo creo que lo que va a suceder es que cualquier fuerza política va a querer modificar el reglamento. Si quisieran modificarlo, pues no necesitan 2/3. El reglamento del Congreso se podría modificar con una mayoría simple en el Parlamento y podrían, digamos, bajar la exigencia de los 2/3. Pero sería una evidente modificación dirigida a vacar al presidente de la República, y por eso es que no se atreven a hacer eso. Claro. Yo creo que esa regla, aunque está en el reglamento, es una regla del bloque de constitucionalidad, como decimos los profesores de Derecho Constitucional. Pero ¿cuál es la válvula que ha facilitado el hecho de que tengamos un caso como el de Kuczynski, que era un presidente en pleno ejercicio, por una falta que se le descubre, que además no era tan relevante, no estaba demostrado, hasta hoy no está demostrado la causal? ¿No habría que atar la salida de un presidente, más que a la voluntad del Congreso, a una salida motivada principalmente por temas penales que sean debidamente probados? Ahí hay un tema entre claro, los indicios, ¿no?, y las pruebas penales plenas, ¿no? Claro, hay dos temas ahí que se han venido discutiendo también desde tiempo atrás, ¿no? Uno es, la historia constitucional nuestra ha hecho al presidente de la República irresponsable políticamente. Irresponsable política y penalmente con una responsabilidad tremendamente restringida, claro, que está circunscrita a específicas situaciones y hechos y conductas del 117. Y si uno lo analiza con detenimiento, el 117 termina siendo pues una tipificación de conductas claramente antidemocráticas. Es decir, lo del 117 es como para vacar a una persona que ya se ha salido del campo democrático, digamos, ¿no? Claro, o sea, sería cerrar el Congreso. Si usted pudiera recordar, claro, los factores que llevan a esa... Pues sí, traición a la patria, ¿no?, que fue un delito, digamos, desde el siglo XIX incorporado para la vacancia, ¿no? Claro. También el no permitir el funcionamiento de las instituciones electorales, ¿no? El no convocar a elecciones nacionales, regionales o municipales, ¿no? Entonces, esos 4 tipos principales que están en el 117 son tipos penales muy graves, ¿no? Pero también hay conductas, no solamente tipos penales, sino también conductas de infracción a la Constitución. De manera que yo diría que el 117 engloba todo, y no como dicen algunos colegas, de que el presidente puede ser objeto, además del 117, de infringir cualquier artículo de la Constitución. Claro. Esa me parece que es una interpretación coyunturalista, que no responde a la historia constitucional. Doctor, se han eliminado las inmunidades de los congresistas, y estamos viendo que a cada rato son arrastrados a los tribunales. Se han vulnerado y cambiado las posibles inmunidades del presidente, pero estas son necesarias para que no haya la posibilidad de que por motivos políticos se proceda a sancionarlo. O sea, sacar a un presidente es algo sumamente grave.
debería estar justificado en proceso penal debidamente probado o incluso un proceso especial, pero que tenga como protagonista de repente a la Corte Suprema de la República y no a los congresistas que son de una voluntad muy variable, sin mucha formación jurídica y además sin la certeza de que los cargos tengan el contenido legal y judicial que debería ser necesario, porque eso de los indicios ha llevado a que tengamos la situación que tenemos ahora. O sea, estamos a punto de tener posiblemente nuestro cuarto presidente o quinto presidente que es sustituido por este mecanismo de vacancia. Claro, ahí, como decía yo, uno es, por ejemplo, hace muy poco, la semana pasada, ha habido un congreso, que es el Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional, y uno de los temas ha sido en Arequipa, en el Perú. Esto se realiza en distintos países, y esta vez se ha realizado en Perú, en Arequipa, y uno de los temas que se abordaron precisamente en este congreso era el asunto de la vacancia presidencial. Y el profesor Eguiguren Praeli, por ejemplo, que fue una de las conferencias principales del Congreso, insistía en una tesis que es una tesis vieja de él, en realidad desde hace bastantes años, y no responden a la coyuntura, ¿no? Y él decía, bueno, si queremos enjuiciar al presidente por más delitos, hay que simplemente ampliar los supuestos del 117 y esa sería la única vía, porque el presidente pues necesita estas prerrogativas efectivamente para darle estabilidad política al gobierno, ¿no? Pero al amarrar estas prerrogativas al Congreso, o sea, al amarrar el posible enjuiciamiento de un presidente solamente al Congreso, estamos prácticamente poniéndolo en manos de un organismo de deliberación política que usualmente en otras constituciones del mundo y en otros países se pasa por la Corte Suprema. Hay un proceso previo para el impeachment presidencial o para el enjuiciamiento del presidente. Claro, aquí con los indicios ya lo están mandando usted a dejar el cargo, ¿no? O suspenderlo del cargo. No necesariamente, porque nosotros lo que tenemos es la figura del juicio político y el antejuicio. Que no entonces, se usa, ¿no? Claro, lo que pasa es que el antejuicio precisamente tiene que terminar después de una autorización de levantamiento del fuero en el Parlamento, pasa a la actuación de la jurisdicción. Este más o menos es el modelo en el derecho comparado también. Hay algunos otros países donde el juzgamiento del presidente lo hace el Tribunal Constitucional, por ejemplo, es el caso de Francia y de Italia, ¿no? Claro. Pero normalmente el Parlamento hace una suerte de autorización para que el Poder Judicial juzgue a estos altos funcionarios, donde no solamente está el presidente, sino también están los propios congresistas. ¿No? ¿No sería más sano, doctor, de que sea el Tribunal Constitucional, que al final es una autoridad más neutra y además una instancia suficientemente elevada como para tomar esta decisión? Porque esto podría ser, sin duda, esto sería parte de una discusión para modificar las reglas actuales, que sin duda, yo diría que pasemos esta crisis, ojalá lo pasemos pronto, pero lo que va a venir es un debate sobre cómo darle estabilidad al presidente de la República, porque si la tesis de la Fiscalía se mantiene, es decir, que pueden avanzar las investigaciones suponen una serie de afectaciones e intervenciones a derechos fundamentales. Y en el caso del presidente de la República, por ejemplo, se va a intervenir las líneas telefónicas de la Presidencia de la República, se le va a someter a prisión preventiva al presidente de la República. La tesis de la Fiscalía es peligrosa para el régimen presidencial. Algo más, doctor, no olvide usted que al aprobarse que se le puede investigar al presidente, se procedió a una investigación policial que significó la invasión del Palacio de Gobierno. Y eso lo tomó la prensa muy bien, pero ocurre que en ningún lugar del mundo, por ejemplo en la Casa Blanca, a nadie se le ocurre seguir un procedimiento así. Hay otros procedimientos que permiten obtener información que no tienen que ser coactivos o aquellos que se aplican a cualquier simple ciudadano. Esa invasión de los dormitorios, de todo, es una aplicación, en mi opinión, que soy lego, no soy, que carece de lógica, porque quita toda protección de un local que, ojo, en cualquier lugar del mundo es un territorio de seguridad nacional. Es como que usted invade el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, o sea, tiene ese carácter, ¿no? Y más aún siendo el presidente de la República. No sé, es la opinión que yo tengo sobre esto. Estamos en un contexto sin duda difícil. Yo pienso en el futuro, ¿no? La institución de la Presidencia de la República va a requerir una nueva reestructuración para cualquiera que llegue a la Presidencia de la República. Este antecedente que se está generando es un antecedente que nos puede llevar a permanentes inestabilidades, ¿no? O sea, el presidente en su primer año puede tener
pues acumuladas 100 carpetas sin problema, dependiendo del contexto de crispación política, ¿no? Claro. Porque en realidad abrir una carpeta fiscal en el sistema nuestro, yo escuchaba al alcalde de Lima recientemente elegido y él se escandaliza por una carpeta, claramente no conoce cómo funciona el sistema de la justicia, que aquí pues cualquiera puede denunciar y se puede abrir muy fácilmente una carpeta fiscal, ¿no? Lo importante, creo yo, es que se establezca con el debido procedimiento la responsabilidad. Claro. Ahora, dicho esto, hay que decir también que el presidente de la República no ha sabido esclarecer cuestiones que también son, me parece, para la opinión pública, que requiere un esclarecimiento, ¿no? Y no lo ha hecho ante las autoridades y no lo ha hecho también ante la prensa nacional e internacional, ¿no? Yo pienso que eso ha dado cabida a que sectores que desde el siguiente día de que salió elegido hayan estado pidiendo la vacancia, pues sientan que sus planteamientos tienen algún asidero, ¿no? Claro. Bueno, doctor, le agradezco muchísimo la oportunidad de esta entrevista. Hubiéramos querido hablar a un rato más, pero la televisión es tirana en cuanto a los tiempos. Muchas gracias. Comprendo, no se preocupe. Muy amable. Un Muchísimas placer. gracias. Hasta pronto. Bien, amigos, tenemos entonces un análisis concienzudo sobre los ángulos agudos que tiene el dejar fuera del cargo a un presidente de la República y cómo hay varios procedimientos alternativos que se dan en otros países que debimos haber seguido en el Perú. Reformas que habrá que hacer en su momento, pero ese es el gran debate del momento, el debate que centra la política y que centra el ejercicio de la presidencia de la República. Es muy serio invadir Palacio de Gobierno, es muy serio investigar a un presidente y es muy serio acabar con su mandato que ha recibido el respaldo popular. Eso genera inestabilidad y merece un cuestionamiento severo y tranquilo por parte de aquellos que son especialistas en el tema. Con ustedes vuelvo con Sinfloro. Muchas gracias.